Entonces, en cuanto al tratamiento no farmacológico, pues se considera una de las primeras líneas de tratamiento en los pacientes diabéticos. Entonces, siempre se recomienda cambios en el estilo de vida, como ya habíamos dicho anteriormente, lo que hace referencia a la suspensión del tabaquismo y al ejercicio. Y pues también pues a la parte nutricional. Pero recordar que en todos los adultos mayores, pues esta parte de la nutrición, de la actividad física, puede verse limitado primero por la parte funcional del paciente en ellos, o a veces por la edad también puede pues estar condicionado. Siempre recordar que la pérdida de peso no es para todos los pacientes diabéticos y que eso se puede asociar pues a déficits nutricionales referente a vitaminas, y la actividad física siempre debe ser un ejercicio aeróbico de moderada intensidad con el fin de optimizar flexibilidad, fuerza muscular y balance, porque en general estas dos condiciones o esos dos pilares de tratamiento me van a llevar a un control glicémico, a independencia funcional, a mejora en la percepción de bienestar del paciente, mejoría de la sarcopenia y de la calidad de vida en el adulto mayor. Entonces, las guías americanas pues siempre recomiendan que aquel adulto mayor en el que se identifique fragilidad, se debe ajustar la nutrición en ellos, siempre que se pueda pues ser guiado por una nutricionista y tener una dieta rica en proteínas, ¿sí? Y establecen cuál es la cantidad de proteínas que debe recibir un adulto mayor según la condición que él tenga. Entonces, si es un adulto mayor sano, saludable, se recomienda la ingesta de 1 a 1,2 gramos kilo día. Mientras que si un paciente sarcopénico o caquéctico, pues la cantidad de proteínas administrar en el adulto mayor pues debe ser mayor a 1,5 kilogramos día. Siempre pues evitar las dietas restrictivas, hacer unas dietas balanceadas y pues guiado por una nutricionista siempre que se pueda. Se debe medir la 25-hidroxivitamina D, principalmente pues en sarcopénicos, e iniciar suplencia si se encuentra el déficit. La ingesta de fibra en ellos debe ser entre 25 a 35 gramos día, y el consumo de sal, en la medida de lo posible, que sea menor a 2,3 gramos día. Entonces, esto fue un estudio en el que se quiso evaluar cómo la intervención en el estilo de vida de una forma intensiva podría mejorar la función física del paciente. Entonces, ese estudio fue un subanálisis de Look Ahead, en el que el principal objetivo de este estudio era pues evaluar en pacientes diabéticos con sobrepeso o con obesidad impacto en cuanto a mortalidad y morbilidad. Pero acá en este estudio en el que vamos a hablar es un subanálisis en el que quería evaluar cómo la intervención de una forma intensiva de los cambios en el estilo de vida versus aquellos que realizaban el manejo convencional, cómo podía influir en la parte de la función física. Entonces acá vemos que fueron alrededor de 5,000 personas, eran grupos homogéneos respecto a edad, respecto al sexo, respecto al peso, ¿sí? Más o menos tenían 100 kilos cada uno, el índice de masa corporal era de 36-35, la hemoglobina glicosilada en los dos grupos era de 7,3 y 7,25, y cómo era la parte de la funcionalidad física. Entonces, respecto a la pérdida de peso, que era pues el principal objetivo y también pues el impacto cardiovascular en el primer estudio, pues se demostró que realizar intervenciones intensivas pues disminuía de una forma pues más predominante el peso frente a aquellos que realizaban pues intervenciones convencionales. Y respecto al punto objetivo de este estudio, que era mirar la parte funcional, pues acá se estableció que los resultados se agruparon en 4. Entonces tenemos adultos jóvenes y adultos mayores, ¿sí? Entonces acá los adultos mayores de 65 años versus aquellos que tenían pues menos de 65 años. ¿Qué se identificó? Se identificó que aquellos adultos mayores que tenían una intervención de una forma más intensiva, que hacían referencia a recibir un asesoramiento respecto a la actividad física a realizar de forma personalizada, al menos una vez al mes o 3 veces a la semana, y tener una nutricionista como soporte para guiar la parte de la alimentación. Entonces, en ellos se identificó que la parte funcional versus aquellos adultos mayores que realizaban o tenían un soporte normal respecto al manejo del no farmacológico de la diabetes, pues aquellos que recibían intervención intensiva tenían una mejora en su rendimiento físico y que eso se mantenía a través del tiempo, ¿sí? Y cuando quisieron evaluar si la parte cardiovascular o los factores cardiovasculares se asociaban también a una mejor respuesta en cuanto a la funcionalidad,
pues se encontró que acá esto sí no fue diferente. Aquellos que recibían intervenciones intensivas versus aquellos que recibían intervenciones convencionales, la funcionalidad sí fue mayor al principio, pero después se igualaron las curvas, ¿sí? Pero sin embargo, se considera que el realizar intervenciones en el cambio en el estilo de vida, pues ayuda al control glicémico, ayuda a la mejor funcionalidad del paciente y a la calidad de vida de él. Entonces son intervenciones que siempre tenemos que realizar en él en cuanto al tratamiento no farmacológico. Y ya respecto al tratamiento farmacológico, pues las diferentes guías también nos dicen, la primera línea de tratamiento farmacológico, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, dependiendo de la hemoglobina glicosilada que él tenga y de los objetivos, pues la primera línea debe ser con metformina. Sí, pues metformina se ha considerado que es un medicamento que es seguro en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no producen hipoglicemias, no producen ganancia de peso, se ha demostrado que tiene beneficio cardiovascular, pero siempre dicen, tengan en cuenta que la metformina puede producir acidosis láctica, y produce acidosis láctica porque ella inhibe lo que es la fosforilación oxidativa, y por tanto el NAF no puede seguir pues la vía metabólica aeróbica, sino pues él se desvía hacia la vía anaeróbica, y por tanto pues aumenta lo que es el ácido láctico, y ciertas condiciones clínicas pues me van a llevar a un aumento de riesgo de tener acidosis láctica, como es la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, el uso de radiocontraste, pacientes que estén hipotensos o que cursen con una enfermedad interrecurrente aguda. Entonces, en esas condiciones, siempre la metformina se debe suspender. Y lo segundo es tener en cuenta que la metformina requiere ajuste y suspensión. ¿Ajuste de con qué? Con la función renal. Si un paciente tiene una función renal entre 45 y 30, se recomienda reducir las dosis hasta un máximo de 1000 miligramos día, mientras que si la hemoglobina glicosilada está por debajo de 30, lo que se recomienda es suspender. Y entre los efectos adversos de la metformina en el adulto mayor que puede condicionar la suspensión del medicamento están la intolerancia gastrointestinal, y otro evento adverso que hay que tener en cuenta y que se debe hablar periódicamente es la deficiencia de vitamina B12. Si ya después de tener un cambio en el estilo de vida y tratamiento farmacológico con metformina, el paciente no responde, entonces usted piense en adicionar una terapia, ¿cierto? Realizar terapia combinada. ¿Y cómo lo va a escoger? Lo va a escoger dependiendo del tipo de paciente que nosotros tengamos, las características o el objetivo que nosotros tengamos en él. Entonces, referente al riesgo cardiovascular, si el paciente tiene falla cardíaca, si tiene enfermedad renal crónica, si lo que quiero es disminuir peso, o tener un peso neutral, o evitar la hipoglicemia, ¿sí? Entonces, la segunda línea de manejo farmacológico va a depender de las características clínicas del paciente, y lo que siempre recomiendan es que en los adultos mayores se debe evitar el uso de las sulfonilurias y, en medida de lo posible, la insulina. Entonces, acá pues es el resumen de lo que había dicho. La segunda línea va a depender de las capacidades cognitivas del paciente, evaluar siempre las interacciones farmacológicas, el riesgo cardiovascular o los otros objetivos que tengamos en mente en el paciente, y siempre recordar que la hipoglicemia se debe evitar en el adulto mayor. Entonces, esas son las líneas de tratamientos que tenemos en los pacientes. Respecto a estas tres primeras, pues son los manejos antiguos y pues casi ya no se usan. Entonces, en cuanto a la primera, que es las sulfonilurias y las glinidas, estos pues el mecanismo de acción es que son secretagogos de insulina, pero pues tienen el riesgo que producen demasiada hipoglicemia y el aumento de peso, principalmente con las sulfonilurias, ¿sí? De las sulfonilurias, las que se dividen en primera y segunda generación, pues la glibenclamida es una a la que siempre se recomienda evitar en el adulto mayor, y en el caso de requerir usarla, porque pues son de bajo costo, la glicacida es la mejor porque es la que menos produce hipoglicemia. Recordar que estas siempre tienen muchas interacciones farmacológicas, y del grupo de las glinidas, la repaglinida podría usarse en el adulto mayor con insuficiencia renal moderada o avanzada. ¿Por qué? Porque requiere ajuste de dosis, pero no la suspensión del medicamento cuando tiene una tasa de filtración por debajo de 30. Las tiazolidinionas han demostrado tener impacto cardiovascular, mejorar el perfil lipídico, pero pues asocian a muchos eventos adversos, entre estos ganancia de peso, retención hidrosalina, exacerbación de la falla cardíaca, riesgo de fracturas y riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, pues estos medicamentos no se recomiendan, y en caso de utilizarlo, si es que pues se quiere, la pioglitazona pues es la que mejor se ha visto en los adultos mayores, que no requiere ajuste de la función renal, y pues ha demostrado impacto cardiovascular. Los inhibidores de la alfa-glicosidasa
esas pues van a inhibir la absorción a nivel intestinal y por tanto producen muchos eventos adversos, flatulencia, diarrea y son poco tolerados en los adultos mayores. Entonces son medicamentos que tampoco se recomiendan el uso en ellos. Y lo que sí, en los adultos mayores, lo que se ha recomendado respecto a los nuevos medicamentos, que son inhibidores de los DPP4, los agonistas de los receptores de los GLP-1 o inhibidores de los SGLT2, los IDPP4 se han considerado que son los mejores medicamentos para los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son bien tolerados, son eficaces, o sea, en cuanto a reducción de hemoglobina glicosilada, son seguros, no producen hipoglicemia, no producen eventos adversos y si los produce en comparación con el medicamento estándar o con el placebo, tienden a ser iguales, si no hay diferencia. Y sí se marca la diferencia en la hipoglicemia. Estos van a tener un efecto neutral en el peso. ¿Por qué? Porque ellos no retrasan el vaciamiento gástrico y no disminuyen la ingesta pues, a nivel central. Y además, algo importante que se hace pues, muy favorable en los adultos mayores es por la función renal. ¿Por qué? Porque esos medicamentos le dicen a usted, ajuste la dosis, pero no la suspenda. Y además de todos los inhibidores de los DPP4, la linagliptina es la única que usted no requiere ajustar, así tenga una tasa de filtración por debajo de 30. Entonces, esta parte de la función renal pues los hace muy atractivos en los adultos mayores y por tanto se consideran que son medicamentos pues muy seguros, ¿sí? Y recuerda pues que la saxagliptina en comparación con nosotros, con vidagliptina, linagliptina, producen menos falla cardíaca referente a la saxagliptina. Y de todos, la vidagliptina es la que menos tiene interacción medicamentosa porque no se metaboliza por el citocromo P450. Entonces, pues, estos IPP4 se han estudiado en los adultos mayores, existen pues varios estudios y pues quise traer pues uno de ellos en los que evalúan la eficacia y evalúan la seguridad en los adultos mayores. Entonces, ese fue un estudio que se realizó con 241 pacientes, fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con grupo paralelo, fue multinacional, se realizó en Suiza entre el 2010 y 2011. Entonces, acá el objetivo era incluir pacientes mayores de 70 años con diabetes tipo 2 que tuvieran una glicemia, que diga una glicosilada de 7% o más, o sea, que no tuvieran la enfermedad pues, controlada y que hubiesen recibido metformina, sulfonilurias o insulina o cualquier combinación de medicamentos y evaluar cómo la linagliptina comparado con ellos, pues tenía eficacia y tenía seguridad. Entonces, eficacia, reducción de hemoglobina glicosilada y seguridad es hipoglicemia y los demás eventos adversos. Acá el seguimiento era a 24 semanas. Entonces, si vemos en estos pacientes, 162 recibieron linagliptina y 79 se encontraban pues con los otros medicamentos, ¿sí? Acá los grupos pues eran homogéneos, la edad media era de 74 años, principalmente en estos grupos de la linagliptina predominaban hombres y pues en el placebo también. El peso, el índice de masa corporal era pues similar en los dos grupos. En la función renal vemos que principalmente eran estadio 2, en ambos grupos predominaba esto, la hemoglobina glicosilada era de 7.8% y 7.7%, no había diferencia estadística en esto, y pues el grupo de medicamentos que recibían, ¿sí? Y también pues quisieron evaluar la polifarmacia en ellos, pues que era algo muy frecuente en ambos grupos a evaluar. Entonces, en cuanto a los resultados, pues vemos que los dos tenían alta carga de morbilidad, pues eran similares en esto, no había diferencia, pero la evaluación en cuanto al resultado, que era el cambio de la hemoglobina glicosilada, pues se identificó que los pacientes que recibían un inhibidor del DPP4 versus placebo tenían una mayor reducción de hemoglobina glicosilada. Y cuando evaluaron de manera específica por edad y por alteración de la función renal, pues se identificó que también los adultos mayores de 75 años tenían una reducción de hemoglobina glicosilada de 0.62 versus placebo, que era de 0.10%, ¿sí? Y pues era una diferencia pues estadísticamente significativa en todos los grupos de evaluación. Lo mismo acá pues vemos, según la duración de la enfermedad, la hemoglobina glicosilada en el grupo de linagliptina era mucho mayor versus placebo, y por función renal, la linagliptina pues seguía siendo efectiva, disminuía más porcentaje de hemoglobina glicosilada frente al grupo control. Y teniendo en cuenta, ya haciendo una comparación específica versus medicamentos, acá tenemos que la linagliptina reducía hasta 0.73% cuando se comparaba en el grupo con sulfonilurias y metformina, ¿sí? Si lo tenían. Respecto a la insulina también,
tenían una diferencia hasta de 0,66%, y cuando lo comparaban solo con la metformina, pues también la linagliptina se demostró ser más eficaz que el que está para reducir hemoglobina glicosilada. Y pues acá vemos la diferencia pues gráficamente de cómo esta puede reducir más hemoglobina glicosilada frente al placebo. En cuanto a los eventos adversos, si vemos acá, no hay diferencias estadísticamente significativas en estos puntos, pero sí mostró diferencias en cuanto a la hipoglicemia, ¿sí? No fue estadísticamente significativo comparar los periodos o los episodios de hipoglicemia frente al grupo control, ¿sí? El OR, a pesar de que dio un poco más de riesgo, el intervalo de confianza pues no fue estadísticamente significativo. Respecto, perdón, a la vidagliptina, acá también se quiso evaluar lo que es la eficacia y la seguridad de esto en adultos mayores. Se quiso realizar fue como un análisis de los diferentes estudios que han evaluado la vidagliptina en los adultos mayores. Acá pues en los estudios recolectados fueron 38 estudios, de los cuales 3 hablaban acerca de la comparación de vidagliptina con monoterapia y 7 hablaban acerca del tratamiento combinado. Y los demás estudios nos hablaban acerca de la seguridad. Acá también la evaluación se estableció como punto de corte 24 semanas y querían evaluar cómo esto influía en el cambio de la hemoglobina glicosilada y cómo influía pues en los eventos adversos. Se hizo con un total de 301 pacientes y pues acá los subdividieron en 2 grupos, en pacientes mayores de 75 y menores de 75 años, ¿sí? En general vemos que pues eran grupos homogéneos, la edad promedio de los mayores de 75 años eran de 76, el peso de 78 kilos versus el comparador, el índice de masa corporal pues era muy similar y la hemoglobina glicosilada no se consideró que era estadísticamente la diferencia entre estos 2 grupos, ¿sí? Y acá pues vemos las comorbilidades y los medicamentos pues asociados, no era estadísticamente significativo. Acá en los adultos menores de 75 años, la edad promedio de ellos era de 54 años, ¿sí? Pero pues vamos a enfocar en este grupo principalmente. Entonces, cuando ellos quisieron evaluar cómo la hemoglobina, cómo la vidagliptina se asociaba a una disminución de hemoglobina glicosilada versus el comparador, se determinó que los adultos mayores de 75 años que usaban el IEPP4 disminuían aún más la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Podían disminuir hasta 0,87%. En cuanto al peso, no se consideró pues estadísticamente significativo, se consideró que era neutral, que es lo que hacen los IEPP4, ellos no bajan peso, sino son neutrales, y en general, mirando el tipo o el rango de hemoglobina glicosilada, pues aquellos que tengan mayor rango de hemoglobina glicosilada, pues tuvo una mayor disminución en el porcentual de la hemoglobina glicosilada. Y pues algo importante es que quisieron comparar la seguridad en cuanto a hipoglicemia y pues en esos pacientes no se detectó ningún evento de hipoglicemia. Y cuando se evaluó si estaba la vidagliptina asociado a metformina, pues la eficacia también pues se demostró, pudo disminuir hasta 1,08% la hemoglobina glicosilada y aún más cuando pues el paciente tenía un nivel de hemoglobina glicosilada por encima del 8%. Y aún así, en adición con metformina, los eventos de hipoglicemia pues no se presentaron en estos grupos, ¿sí? O sea que se considera que es un medicamento también eficaz y un medicamento que es seguro en adultos mayores. Sí, acá pues vemos los eventos adversos en referente pues al comparador y pues estadísticamente significativos no fueron, ¿sí? Si vemos acá, esos fueron como los más altos, los porcentajes más altos referente pues a los eventos adversos. Si los comparamos con el grupo comparador, pues no son estadísticamente significativos, ¿sí? Y si vemos que no produce riesgo de hipoglicemia referente pues al comparador. Y aquí, en cuanto a la sitagliptina, pues querían evaluar que este no fuera inferior a la glimepiride, ¿sí? Y acá pues querían hacer una evaluación, un seguimiento a 30 semanas. Se hizo en 388 pacientes que como criterio tuvieran pues diagnóstico de diabetes y que tuvieran una edad promedio mayor a 65 años. Querían evaluar cambios en la hemoglobina glicosilada, en el peso, la glicemia en ayunas y la producción pues de eventos de hipoglicemia sintomática. Lo mismo acá, son grupos que son homogéneos para pues, realizar la comparación y pues los resultados fueron que la sitagliptina no fue inferior después de un seguimiento a 30 semanas referente al glimepiride, en el cual pues pudo lograr reducir hasta un 0,32% comparado con glimepiride que fue de 0,51%. Y ellos establecieron un límite superior
en el intervalo de confianza que este no fuera, superior a 0,4%, o sea que la reducción de hemoglobina glicosilada para la sitagliptina tenía que ir hasta ese rango y pues se cumplió, entonces se consideró que este no era inferior a la glimepiride para reducir hemoglobina glicosilada. En cuanto al peso, pues se consideró que no fue estadísticamente significativo y que la sitagliptina pues produce un descenso neutral referente pues al peso. Y cuando ya pues miraron los eventos adversos, fueron similares en ambos grupos, pero sí hubo diferencia significativa en cuanto a la producción de hipoglicemia, que fue mayor con el glimepiride versus con sitagliptina. Entonces, pues, en conclusión, podemos decir que los IEPP4 son seguros, o sea, son eficaces y tienen pues seguridad en el adulto mayor. Y acá, para resaltar también otro análisis de la sitagliptina en cuanto pues, a los eventos adversos, pues en general se considera que aquellos que recibían sitagliptina versus aquellos que no estaban expuestos a sitagliptina, en cuanto a eventos adversos, pues eran muy similares y la hipoglicemia seguía siendo mucho menor en el grupo de los IDPP4 versus aquellos que no recibían IDPP4. Continuando con el manejo farmacológico, el otro grupo pues, son los agonistas de los receptores de los GLP-1, pues estos incrementan la liberación de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, retrasan el vaciamiento gástrico y suprimen el apetito, con lo cual pues, pueden disminuir el peso, pero pues se ha considerado que los agonistas, usted debe utilizarlos teniendo en cuenta el perfil clínico del paciente. Entonces, si es un paciente que es funcional y que es obeso, usted prefiere usarlos en ellos. Si es un paciente que está frágil, que está sarcopénico, pues estos medicamentos no deberían ser la primera línea en estos pacientes, ¿sí? Y recordar, pues, que estos se asocian principalmente a efectos adversos gastrointestinales, lo que puede limitar el uso en ellos y que además pueden potenciar el episodio, pues, relacionado a la desnutrición. Y de los agonistas de los GLP-1, pues ellos se han visto principalmente con mayor beneficio en cuanto a lo que es el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, pues se va a preferir en ellos, principalmente pues liraglutide o semaglutide, pues son los que se han visto con mayor desenlace cardiovascular, ¿sí? Entonces, pues acá algo importante también es que ellos pues no requieren ajuste según función renal, excepto el etzenatide, que sí requiere el ajuste, pero lo que es liraglutide, que es el medicamento que más usamos, pues no requiere ajuste. Los inhibidores de los SGLT2 también son otros medicamentos que podrían usarse en adultos mayores, pero pues hay que evaluar los eventos adversos que se pueden asociar, entre estos, infecciones urinarias, deshidratación, pueden producirse cetoacidosis diabética euglicémica y algunos de ellos pues se ha asociado a mayor riesgo de amputación y de fracturas, ¿sí? Entonces, pues, antes de iniciar, pues, estos medicamentos se deben evaluar todos esos factores y uno de ellos también a tener en cuenta es la hipotensión ortostática. Entonces, antes de iniciarlo, tenemos que tener en cuenta todos estos eventos que se pueden presentar, porque si el paciente al que yo estoy evaluando tiene riesgo de esto, pues son medicamentos que no se deben usar, ¿sí? La empaglifosina y la canaglifosina se han asociado, pues, a reducción de eventos cardiovasculares, a disminución en eventos en cuanto a la falla cardíaca y a la progresión de la enfermedad renal crónica. Y esos medicamentos sí requieren ajuste y requieren suspensión según la función renal, como ahorita pues vamos a ver una tablita en donde nos hablan acerca de esto. Y la insulina pues puede ser también un medicamento a usar de primera línea en los adultos mayores, pero pues siempre utilizar insulinas que tengan menor riesgo de hipoglicemia, como la glargina U100, la U300, la de Gludet, que pues tienden a producir menos eventos de hipoglicemia. Siempre recordar que cuando usted va a utilizar insulina en el adulto mayor, no puede iniciar con un esquema intensivo de una vez, tiene que hacerlo paso a paso, primero una insulina basal y a dosis bajas, recordar que en los adultos mayores la tasa de filtración tiende a disminuir y si tiene una tasa de filtración por debajo de 50 se recomienda usar dosis entre 0,1 a 0,2 unidades kilos. Y después de eso, si el paciente aún no alcanza metas, pues ir intensificando el tratamiento. Primero pues un esquema basal plus, que es añadir una insulina prandial con la comida más grande o con la glicemia pues que más se encuentre pues alterada de las tres, ¿sí? Y posteriormente, si no se ha alcanzado la meta, pues ir adicionando una a una la insulina prandial. Pero pues siempre iniciar con un esquema basal y posteriormente intensificarlo. Y asociar con otro medicamento antidiabético oral, ya sea metformina o cualquiera de los anteriores, con el fin de ahorrar lo que es la dosis de insulina a implementar en el adulto mayor.
Entonces, eso es un resumen de cómo escoger la segunda línea de tratamiento. Entonces, va a depender de qué, de cómo está el control glicémico, del beneficio cardiovascular que yo quiera, si yo quiero evitar hipoglicemia, si yo quiero disminuir peso o no, y que para el paciente pues sea cómodo y pues que se pueda acceder a este tratamiento, ¿sí? Porque algunos de ellos son muy costosos. Entonces, si yo quiero beneficio cardiovascular, yo puedo usar inhibidores de los SGLT2 o agonistas de los receptores de GLP-1. Si yo quiero evitar hipoglicemia, los GLP-1, los inhibidores de los SGLT2 o los inhibidores de los DPP-4 son los más candidatos a usar, ¿sí? El control de peso, pues el GLP-1 o inhibidores de SGLT2 se ha asociado a disminución de peso e inhibidor de DPP-4, recordar que es efecto neutral. Y estos dos medicamentos se usan principalmente por costo, ¿sí? Evitar siempre lo que es la polifarmacia en el paciente adulto mayor. ¿Por qué? Porque tiene menor adherencia al tratamiento y pues ha asociado mayor riesgo de caídas en ellos. Entonces acá esta tabla es de las guías americanas de diabetes en el adulto mayor y pues nos resaltan mucho lo que es la parte de la función renal. Entonces, como les decía, la metformina se debe reducir la dosis cuando está por debajo de 45, se suspende cuando está por debajo de 30. Las sulfonilurias, lo que es la glibenclamida, se debe suspender cuando está por debajo de 60, la glimepiride también por debajo de 30 y el glipizide puede usarlo con caución cuando esté por debajo de 30. Estos dos grupos pues casi no los usamos, pero pues sí requieren ajuste en cuanto a la función renal. Y los inhibidores de los DPP-4, pues ya acá nos explican. Si tienen la sitagliptina y tiene una tasa de filtración por debajo de 50 a 100, entre 30 y 50 damos 50 miligramos día y por debajo de 30 a 25. Saxagliptina también se ajusta dependiendo por encima de 50 a 5 y por debajo de 50 a 2.5. Y la linagliptina es la única que no requiere ajuste de dosis, ¿sí? Entonces, los IDPP-4 se ajustan, pero no se suspenden y por tanto se considera que son medicamentos seguros, ¿sí? Y esta es la eficacia en general de lo que ellos son capaces de reducir, pues, hemoglobina glicosilada, ¿sí? Y pues en los nuevos criterios BIRS consideran que lo que es la glibenclamida y el glimepiride, pues deben ser medicamentos que no deben ser usados en adultos mayores por mayor riesgo de hipoglicemia. Los inhibidores de los 6-GLT2, recordar que la dapaglifosina no se debe usar por debajo de 60 y en general esos medicamentos no se deben usar cuando la tasa de filtración está por debajo de 60, ¿sí? Y si se usan, tener en cuenta que tener un punto de corte de 45 de tasa de filtración para canaglifosina y empaglifosina, pues es el punto de corte para suspender los medicamentos. Los agonistas de los GLP-1, de los receptores, la liraglutide, pues que es el que más usamos, el que tenemos acá pues disponible, no requiere ajuste, mientras que el exenatide, pues que también acá lo podemos usar y está disponible, sí requiere ajuste según la función renal, ¿sí? Y la eficacia de estos medicamentos puede ser hasta 2%, principalmente para la semaglutide y de la glutide, que son los que más tienen eficacia en reducción de hemoglobina glicosilada. Entonces, ese es un esquema que me pareció chévere para aplicarlo pues en los adultos mayores. Entonces, ellos acá pues ponen un punto de corte de edad mayor a 75 años, pero en general lo podemos aplicar a todos los adultos mayores independientemente de la edad. Entonces, dependiendo de cómo yo encuentre a mi paciente después de mi valoración geriátrica, voy a establecer metas y dependiendo de las características que yo tenga, entonces voy a preferir unos medicamentos y voy a evitar otros. Entonces, si mi paciente tiene una situación de fragilidad, de dependencia o de demencia moderada grave, prefiera entonces metformina, IDPP-4 o insulina y evite esos medicamentos en los adultos que tengan estas características. Si el paciente mío tiene una afectación de la función renal y esta se encuentra por debajo de 30, recuerde que acá los medicamentos de elección van a ser los IDPP-4 y las insulinas y se deben suspender esos medicamentos por lo que explicamos anteriormente. Y si el paciente no tiene esto, pero tiene enfermedad cardiovascular, entonces prefiera estos grupos de medicamentos, principalmente lo que son IDPP-4, agonistas de los receptores de los GLP-1 y los inhibidores de los 6-GLT2, pero lo voy a escoger en función de las características de mi paciente y en función de los eventos adversos que esos pueden presentar. Esa es otra pues, guía que encontré acerca de cómo iniciar tratamiento farmacológico en adultos mayores frágiles y pues la traje para decir que no hay diferencia pues a lo que hemos dicho anteriormente, ¿sí? Ellos dicen siempre evalúe que el paciente no tenga prescripciones inadecuadas porque eso puede estar presente hasta en el 50%, ¿sí? Recuerde que siempre se debe evitar la hipoglicemia y preservar la funcionalidad del adulto mayor. Y pues en cuanto a escalas de tratamientos, es lo mismo que hemos dicho anteriormente y que siempre en el adulto mayor frágil o que tenga deterioro de la función renal, vamos a preferir los inhibidores de los DPP-4 sobre todos los
medicamentos antidiabéticos orales disponibles, ¿sí? Y el último punto, después de yo iniciar tratamiento, debo recordar que en los adultos mayores también se debe realizar lo que es la desintensificación de medicamentos antidiabéticos orales. ¿Por qué? Porque pues esto se ha asociado a más polifarmacia, ¿cierto? Y la polifarmacia pues me trae eventos adversos como son el riesgo de caídas o el mayor riesgo de mortalidad o el mayor compromiso nutricional. Acá pues vemos que esto es una revisión sistemática en el que ellos querían evaluar si el suspender medicamentos o el ajustar el tratamiento influían en el cambio de la hemoglobina glicosilada, y pues lo que se demostró es que a pesar de que acá en ese estudio los pacientes que se incluían tenían una hemoglobina glicosilada muy estricta por debajo del 7%, el suspender los medicamentos pues no hubo mucha diferencia en el cambio de hemoglobina glicosilada, que fue alrededor de 1% a 0,9% en el cambio de hemoglobina glicosilada. Y se identificó que los adultos que más tenían polifarmacia ¿sí? o múltiples medicamentos eran aquellos que estaban frágiles, con mayor edad, que tenían pérdida de peso, que tenían insuficiencia renal y que tenían demencia. Y que al realizar un régimen más simple en cuanto al esquema de tratamiento de ellos, pues no se asoció al empeoramiento del control metabólico y sí tenía pues una mejoría en respecto a la calidad de vida, ¿sí? Entonces las barreras para poder realizar desintensificación están pues en relación a que las guías no hablan casi de desintensificación, ellos solamente dicen coloque en estas condiciones, pero nunca dice quítelo si el paciente tiene esto, ¿sí? Lo otro es que los mismos médicos pues no estamos como claros respecto a esto o no nos incentivan a acercarlo de la parte de la desintensificación. Entonces, pues algo que tenemos que mejorar y recordar que no siempre la hemoglobina glicosilada en todos los adultos, el objetivo es el mismo, va a depender del paciente y por eso dependiendo de esto nosotros tenemos que realizar desintensificación.